Bien, vamos a continuar con nuestra programación. El día de hoy en la mesa de trabajo se vio el tema de pago oportuno de las facturas y modificaciones pertinentes a la ley 29623, ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Desde la Sala Grau, adelante por favor. Ya de lo que se ha dicho, un poco para ir aterrizando, cómo esto se va a traducir en los sistemas de SUNAT. Efectivamente, de acuerdo a lo que establece ya una resolución SUNAT, una vez que se entregue el bien o el servicio, se supone que en ese mismo momento, salvo algunas particularidades, debería emitirse la factura. Lamentablemente no se está haciendo en todos los casos y por eso hemos creído necesario que en esa propuesta se incorpora de manera específica, y se vuelve a reiterar, la oportunidad de la emisión de la factura y el nacimiento de las dos facturas en el mismo momento, ¿no? Entonces ahí tenemos que se establece la obligatoriedad de emitir tanto la factura comercial como la factura negociable. Y la factura negociable no es otra cosa que contiene los mismos datos de la factura comercial y adicionalmente le agrega fecha de vencimiento y monto neto de pago. Y para efectos del primer y gran objetivo que tiene este proyecto de ley, que es tener una fecha cierta de pago, porque ese es uno de los principales objetivos de este proyecto, es necesario que esta fecha de vencimiento aparezca desde la emisión. Entonces, se está precisando en el punto 1 que el proyecto de ley vuelve a reiterar la oportunidad de la emisión. Para eso hay que modificar, la oportunidad de emisión y que nazcan juntas requiere de una modificación a la norma existente, de tal manera que obliguemos a que todos los emisores emitan en el mismo día ambos documentos, digamos, o llenen la información que requieren ambos documentos. Y luego, en el tercer paso, lo otro que hemos hecho, o lo que estamos proponiendo, lo que se propone este proyecto de ley, es reducir el plazo máximo que hoy día tiene el emisor de la factura para comunicar de dicha emisión a la SUNAT. O sea, como esto siempre estamos hablando del mundo electrónico, cuando un emisor emite la factura, el primero en enterarse efectivamente es el adquirente, pero hay un plazo que corre hoy día y que establece la ley vigente o la norma vigente, es que hasta 7 días. Pero lo que se ha visto y lo que SUNAT nos ha comentado, estos 7 días ya quedaron muy largos, entonces se está recortando el tiempo, el plazo a solamente 2 días. Entonces, una vez que emiten, máximo 2 días más, tanto el adquirente como la SUNAT estarían notificadas de dicha emisión. Y lo otro que se está haciendo en este proyecto de ley es incorporar que para dar una disconformidad de la factura negociable se está acotando solamente a 3 motivos. Uno es que esté el adquirente disconforme con la fecha de vencimiento que ha ingresado el emisor a la hora que emitió la factura, que esté disconforme con el monto neto de pago o que esté disconforme o tenga algún reclamo respecto del bien o servicio entregado. Se está modificando también el plazo para notificar respecto del rechazo de la factura, ¿no? Porque hoy día el adquirente tiene para notificar o rechazar una factura hasta el 9º día del mes siguiente de haber sido emitida. Entonces aquí estamos diciendo que solamente tiene un plazo de 8 días calendario, y ahí también hay una modificación porque la norma vigente dice que para dar conformidad el adquirente tiene hasta 8 días hábiles. Y no se puso en la norma vigente que estos serán no prorrogables. Y entonces lo que ocurre hoy día en el mercado es que el adquirente le dice: estoy disconforme con tu factura, vuélveme a emitir otra, y espera que pasen los 8 días y le pide y le vuelve a marcar una disconformidad, muchas veces de ellas sin justificación alguna, y el proveedor tiene que volver a emitir otra factura, y así se van pasando los días y finalmente este proveedor ni obtiene financiamiento ni mucho menos el pago que tiene que recibir. Entonces ahora estamos acotando a que son 8 días calendario y que es un único plazo no prorrogable. Y bueno, la conformidad, para que el adquirente dé conformidad a la factura, y ahí estamos hablando de ambos documentos, digamos, tanto la factura comercial como la factura negociable, tiene estos 8 días. Transcurridos esos 8 días, lo que SUNAT va a tener
en sus sistemas o en su base de datos son facturas aceptadas desde el inicio o aquellas que tuvieron en algún momento una disconformidad y que el proveedor haya levantado esa disconformidad, entonces finalmente tienes facturas aceptadas. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que tiene el emisor, el proveedor? Lo que tiene es, uno, una fecha cierta de pago, porque ya la ingresó y su comprador ya confirmó que es esa fecha de pago. Y también tiene dos opciones. A efectos de asegurar que en caso de incumplimiento pueda ir a un proceso más rápido y más ejecutivo, puede anotar su factura en Cabal y puede registrarla. Hay un procedimiento ahí que ya está establecido. Y entonces esa factura se convierte en un título valor con mérito ejecutivo. Y entonces tiene la opción de, si no la quiere, no la negocia, pero en caso de incumplimiento de pago, puede ejercer ahí la cobranza ejecutiva, que más o menos creo que está demorando 4 o 6 meses, pero de hecho es mucho más corto el plazo que si fuera por el proceso tradicional, ¿no? Cuando simplemente tiene un compromiso de pago en un documento que no es un título valor. Y si requiere financiamiento porque ha pactado de repente a un plazo mayor, 120 días, 180 días, tiene la opción de poder vender su factura desde ese momento y obtener financiamiento. Entonces, claramente ahí los objetivos del proyecto de ley se cumplen, por un lado, de tener esa fecha cierta y la predictibilidad que tanto quiere el emisor, y además se están incorporando mejoras que van a hacer que el financiamiento para este proveedor se dé en mejores condiciones y esto se traduzca seguramente una mejora de tasas, ¿no? O por lo menos el acceso, que es lo principal, ¿no? O sea, de repente al principio no es directamente afectación positiva en la tasa, pero por lo menos muchos de los que hoy día no tienen acceso con esta herramienta van a poder por lo menos tocarle la puerta a las empresas del sistema financiero, a las empresas de factoring o a quien quiera financiar esa factura. Gracias. Le doy la palabra al señor Oscar Graham, viceministro de Producción e Industria. Buenas tardes, gracias, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, señores congresistas, funcionarios, especialistas del tema. Quiero empezar mi intervención manifestando que desde el Ministerio de la Producción, con la visión de desarrollo productivo, que es nuestra competencia, hemos participado activamente en la propuesta que hoy día se está debatiendo y que además pensamos y estamos seguros de que esto va a ser un gran impulso para fomentar un mayor acceso al financiamiento, un mejor acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, el rol que corresponde al Ministerio de la Producción es el rol, tiene dos aspectos, el rol de evaluador y de fiscalizador y sancionador. En la parte de evaluación nosotros vamos a tomar la información que se va a generar a partir del registro de las operaciones que se realicen y vamos a presentar al Congreso cuál es nuestra evaluación sobre el funcionamiento de los primeros meses de este esquema o de la modificación en este esquema para poder realizar los ajustes que se consideren necesarios. En ese sentido, la información que vamos a presentar va a contener no solamente los plazos, la cantidad de operaciones que se han hecho, regiones, sectores, tamaño de empresas, etcétera, para poder en el tiempo poder hacer repito, los ajustes que se consideren necesarios para hacer más eficiente la aplicación de esta norma. De otro lado, en el rol de sancionador y fiscalizador, asume la competencia de evaluar si se están, incurriendo o insertando cláusulas abusivas. O sea, nuestro rol es verificar que, por ejemplo, en los contratos que se registren no se permita que una de las partes de manera independiente pueda cambiar, por ejemplo, los plazos de los contratos o que se establezca una responsabilidad limitada que termine afectando al proveedor de los bienes y servicios. Y dentro del esquema que nosotros hemos contemplado y que es parte de la propuesta, las sanciones tendrían hasta una cantidad de 10 UITs. Obviamente esto tendría que ser determinado mediante reglamento, manteniendo los principios de gradualidad, ¿no? Y proporcionalidad en cuanto a las sanciones que se aplicarían. Eso es básicamente lo que quería mencionarles.
Muchísimas gracias. Le doy la palabra también a Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas, los funcionarios de distintas instituciones. Desde el punto de vista de la administración, efectivamente, respecto a la norma, lo que queremos es implementarla, fijándonos mucho en no trasladar costos a los contribuyentes, intentando utilizar todas las plataformas informáticas que sean posibles, de forma tal que esto no sea de esa manera. Estamos discutiendo también la propuesta con el MEF respecto de algunos aspectos técnicos que, si bien todavía no están cerrados, están bastante avanzados. En ese sentido, nos falta algunos días seguramente para culminar una propuesta más cerrada para que esto sea viable. Y suscribo también el hecho señalado por la congresista presidenta en el sentido que esto puede colaborar con la masificación de los comprobantes de pago, que es, digamos, un proyecto institucional en el que estamos completamente abocados. Respecto a esto último, voy a dar la palabra a mi colega Palmer para que pueda mostrar algunos datos respecto al desarrollo del comprobante de pago en el Perú, que eventualmente puede ayudar a esta propuesta. Buenas tardes, presidenta, señores congresistas y asistentes. El proceso de masificación de comprobantes de pago electrónico es, digamos, el proyecto más importante de la Administración Tributaria y tiene dos grandes objetivos. Primero, que a partir de la información de estos documentos, la SUNAT le pueda facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Entre ellos, por ejemplo, proponerle la declaración a los contribuyentes. Y el segundo gran objetivo es que a partir de la información y con la aplicación de gestión de riesgos podamos identificar los incumplimientos tributarios de manera oportuna. En ese sentido, la Administración ha venido desarrollando una serie de iniciativas a nivel informático con la finalidad de dotar a los contribuyentes de plataformas gratuitas para que puedan emitir comprobantes de pago. Y además también ha creado un conjunto de obligaciones para que aquellos que no utilizan los sistemas puestos a disposición por SUNAT tengan que cumplir con un determinado estándar, utilizando sus propios sistemas informáticos. ¿Cuál es el grado de avance de la masificación de comprobantes de pago electrónico hoy? Lo que hoy tenemos son 240.000 emisores electrónicos. Eso significa aproximadamente el 20 o 25% del total de los emisores de facturas. De esos contribuyentes, la mayoría usa el portal de SUNAT. Nosotros estimamos que en el año 2019 se reciban facturas electrónicas en un número aproximado de 333 millones de facturas electrónicas. Eso, sumado al número de boletas que deberían estar en unas 2.064 millones de boletas electrónicas emitidas en el año 2019, eso debería ponernos aproximadamente en un 83% de la economía bajo facturación electrónica. Sin embargo, el número de contribuyentes aún todavía no es mayor porque el proceso de masificación se inició a través de los grandes contribuyentes. Los contribuyentes en realidad que están bajo facturación electrónica en proporción, como ya lo mencioné, son más o menos solo el 25%. Entonces, los tramos de los contribuyentes más pequeños son los más difíciles porque hay que desarrollar plataformas mucho más sencillas y seguramente con menos costos para que puedan incorporarse en el proceso de masificación electrónica. Respecto del proyecto de ley, hemos estado coordinando con el MEF, bastante cerca y resolviendo algunos aspectos técnicos. Básicamente en la Administración Tributaria hay tres aspectos del proyecto de ley. La primera es la inclusión de requisitos a la factura electrónica. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Es encontrar una forma, ¿correcto? Y todavía nos encontramos en estudio, encontrar una forma de poder incluir estos requisitos a la factura electrónica sin tener que trasladar complejidad al contribuyente. Y es allí en que los ingenieros de sistemas están tratando de encontrar la mejor solución posible. Por eso es la preocupación de la Administración de no trasladar complejidad a los contribuyentes. Lo segundo es la creación de la plataforma para la verificación o la conformidad o disconformidad de la factura. Lo que estamos preparando allí es, digamos, una solución que permita hacerse de manera masiva
porque entenderán que si tenemos proveedores que emiten gran cantidad de facturas, entrar uno a uno en el proceso de verificación podría significar un alto nivel de complejidad para este tema de la conformidad o disconformidad de la factura. Y el tercero es el tema del crédito fiscal. Y allí estamos, digamos, en los aspectos legales, tratando de afinar un poco una propuesta para que no se vulneren algunos principios que ya están recogidos en alguna otra normatividad referida al crédito fiscal. Por ejemplo, el de poder utilizarlo hasta 12 meses. Hay que corregir seguramente un ordenamiento, algún artículo allí de la ley que permite de alguna manera utilización posterior del crédito fiscal para que finalmente el proyecto de ley tenga eficacia, ¿no? Y no se contrapongan las normatividades. Y además estamos pensando también en corregir algunos aspectos que tienen que ver con el sistema de control del crédito fiscal para que finalmente la norma se pueda apoyar en ese sentido. Entonces, estos tres aspectos están siendo trabajados, dos de ellos, digamos, a manera de sistemas o en los conceptos de herramientas informáticas y uno de ellos en el tema de los aspectos legales que debemos resolver. Gracias. Muchas gracias. Le daría la palabra a la SBS, pero antes de dárselas quiero pedirles un favor a todas las entidades públicas y también a los privados si quieren mandarnos comentarios que nos lo hagan durante esta semana, porque el miércoles quisiéramos ya tener un predictamen incorporando sus opiniones técnicas, ¿no? Lo que pasa es que anteriormente habíamos recibido, no al predictamen, sino a los proyectos de ley, opiniones negativas. Y hoy día deberíamos, viendo los consensos que ya estamos sacando, incorporar las opiniones positivas al predictamen, no a los proyectos de ley previos que estaban, digamos, con buena intención, hechos por diversos congresistas, incluyéndome, pero que no cubrían todos los detalles que ustedes conocen desde la perspectiva técnica. Por eso les pediría que nos hagan llegar con prontitud antes del miércoles sus opiniones para poderlas realmente incorporar. Le doy la palabra a la Superintendencia de Banca y Seguros. Está con nosotros la señora Mila Guillén. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a través de su intermedio a los señores congresistas. Agradecemos la oportunidad porque en realidad la Superintendencia tiene mucho interés en este tipo de proyectos porque así se promueve de alguna manera la posibilidad de que muchas empresas, y sobre todo en el ámbito que está el proyecto, que es las pequeñas, micros y medianas empresas, puedan acceder a mecanismos de liquidez, financiamiento, ¿no? Y ser competitivas en el mercado. Desde ese punto de vista, nosotros saludamos este proyecto de ley y apoyamos de que este tipo de instrumentos puedan ser, digamos, cada vez más estandarizados en el mercado, con condiciones más o menos claras, que el acuerdo de partes llegue a la excepción, ¿no? Y que pueda ser usado por cualquier actor del mercado. En ese sentido, aquí encontramos que muchas empresas supervisadas por la SBS ya tienen mecanismos de descuento, mecanismos de adelanto, ¿no? En el pago de facturas. Si bien no es un tema muy común, sí cada vez se va sumando, digamos, a una operación que es deseada por muchos empresarios, sobre todo pequeños, van accediendo al crédito. Lo vemos en la microempresa y lo vemos en las microfinancieras, como poco a poco van entrando y luego se van graduando y van teniendo créditos más grandes. Como quisiéramos que esto se promueva de una mayor forma, ¿no? Tenemos algunas cifras que son interesantes. Por ejemplo, en la última ley que estableció que no todas las empresas de factoring debían ser supervisadas por la SBS, sino solamente aquellas que tenían operaciones mayores a 800 millones, quedaron un número de 52 empresas en un registro que iba a la SBS, que no son supervisadas, que tienen mecanismos muy fáciles de acceso, ¿no? Y que en realidad transan el mercado sin mayor costo. Estas empresas, hoy por hoy, al primer trimestre del año 2019, presentan operaciones por alrededor de 234 millones, ¿no? Desearemos que esta cifra suba, pero definitivamente año a año va incrementándose. Luego
también tenemos que las empresas, bajo supervisión de la SBS, ¿no?, a marzo del 2019, donde están incluidos los bancos, las financieras, las cajas rurales, las cajas municipales, las pymes y las empresas de factoring, han movido alrededor de 9.000 millones de soles. Estas cifras son bajas en realidad. Hay todavía un espacio muy grande para crecer. Hoy por hoy tenemos nuevos actores como son las cooperativas de ahorro y crédito, que están ubicadas en todo el país y que definitivamente ya pueden hacer esta operación como una operación más dentro del ámbito de sus operaciones, que es dar crédito, ¿no?, poder descontar estos instrumentos de pago, trabajar con títulos valores y tener un mercado, digamos, serio que pueda crecer. Desde este punto de vista y dentro del marco de competencia de la SBS, estamos totalmente de acuerdo con el proyecto y consideramos que hay algunos aspectos que, si bien son de competencia de otros organismos públicos, se van a poder afinar en el camino, porque ya existe experiencia, ¿no?, de lo que falta hacer y también experiencia internacional de cómo se ha hecho en otros países que han pasado por este proceso. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Mila. Le doy la palabra a la Superintendencia de Mercado de Valores, el señor, pero vamos a poner lentes, está haciendo esfuerzos, Omar Gutiérrez Ochoa, Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a los señores congresistas y al resto del público presente. A ver, como usted bien comentó, el comentario que hizo en su momento la SMB sobre este proyecto fue sobre un dictamen más preliminar, totalmente diferente a este. En este documento que hemos recibido el día de ayer, nosotros queremos hacer básicamente algunos comentarios muy puntuales. En primer lugar, considerando lo que ya comentó SUNAT sobre el tema de la factura electrónica y la masificación de la factura, este proyecto está estableciendo que la ICLB tiene una exclusividad legal, no solamente para la transferencia de facturas a terceros, que ya la tenía en la ley vigente, sino también para la constitución, cobro y ejecución de la factura. El hecho que la factura electrónica necesite registrarse necesariamente a través del ICLB está generando ahí una situación que, sin perjuicio que consideremos que la ICLB agrega valor y es un elemento adecuado para efectos de mercado, pero notemos que hoy hay una sola institución de ICLBs en el Perú y estamos hablando que las 333 millones de facturas que está comentando SUNAT espérate en este año pasen por ICLB. La ICLB hoy día tiene efectivamente un tarifario, la SMB lo aprueba, hay un costo de tarifas, el máximo es 5 soles 30 por un servicio completo por factura, pero esta situación de exclusividad legal es un tema que de repente sí sería bueno tomar en cuenta. Y no solo constitución, cobro y ejecución, sino también los registros de los acuerdos de prórroga que ha establecido el proyecto, que incluso supone también una evaluación de los requisitos que también habría que evaluarlos. El segundo tema, o segundo comentario en general es, nosotros en la superintendencia vemos que las empresas emisoras tienen diferentes tipos de empresas, cada una de ellas con diferentes plazos de pago a sus proveedores. En esas empresas, lo importante es ver, establecer un promedio es bastante difícil, pero bueno, es una opción legislativa. Sin embargo, sí tomemos en cuenta que si los plazos son muy cortos, vamos a generar más incentivos para que las empresas le saquen la vuelta a la norma, porque finalmente van a estar descalzados en sus plazos de financiamiento. Una forma sencilla de sacar la vuelta a la norma podría ser, por ejemplo, que la factura se emita a los 30 días, inmediatamente después la empresa con el proveedor hagan un acuerdo de novación donde cancelen la factura y otorguen un crédito o un mutuo de dinero, y de esa manera el plazo del mutuo acaba siendo mucho más allá, digamos 120 días, por decir cualquier día, y eso acaba generando, uno, se cumplió la ley, entre comillas. Segundo, el proveedor se quedó sin un instrumento que negociar en un factoring y al final lo acabamos perjudicando. Y tercero, al final el proyecto acabó matando lo que queríamos hacer, que es financiar más rápido a las pequeñas empresas y por otro lado promover un mercado de factoring competitivo por el diferencial. Ese es un primer caso. Una segunda forma de sacar la vuelta eventualmente podría ser el pago en cuotas, si es que se malutiliza, porque sabemos, según el proyecto, la primera cuota tiene 30 días, extendible por 30 días más, y la última cuota es 30 días del vencimiento de la primera, llámese día 90, ¿no? Entonces, podría pactarse en este proyecto que la primera cuota sea por 1 sol y el resto, la última cuota sea por la diferencia, con lo cual logramos indirectamente los 90 días que las empresas seguramente van a buscar para el tema. Entonces, es otro elemento que también sugeriríamos revisar. 2 puntos adicionales puntuales. Hay un artículo que establece que el pago de la factura se establece al tenedor, o sea, el usuario
el adquirente paga al tenedor la factura, salvo que se instruya algo diferente y la fórmula es abierta. Eso puede tener una implicancia en tema de pago a terceros, por ejemplo, a nombre de, eso puede tener una implicancia en el sistema de prevención de los activos y financiación de terrorismo, porque no estás entregando el dinero a alguien, sino a un tercero. Entonces ahí también sí sería bueno revisar algún mecanismo de candado. Y fin. Sí, lo decía, en el tercer punto, o el tercer tema que tenemos puntualmente, el artículo 8 del proyecto establece que el pago al tenedor de la factura se realizará de manera, o sea, el adquirente del bien o servicio paga al tenedor la factura, salvo que pacte o salvo que el tenedor, instruya algo diferente. Es decir, por ejemplo, dale a todo, págale a otra persona. Esa situación podría, dado la fórmula tan abierta, podría tener algunas implicancias en temas de prevención de lavado de activos, ¿no? Finalmente, otro más, porque hay más detalles que en su momento seguramente les haremos llegar. En el tema del rol de produce en lo que es la sanción por incorporación de cláusulas abusivas, hay todo un rol sancionador todo un aparato sancionador que va a tener que implementarse, ¿no? Pero podría evaluarse también la posibilidad de establecer, además de ese rol sancionador o complementariamente a ese, una regla de ineficacia de esas cláusulas, como tiene el artículo 1398 del Código Civil, que establece que en algunos contratos por adhesión determinadas cláusulas no tienen validez. Entonces, acá también, además no solo de la sanción, sino también de la regla de ineficacia de cláusulas, permitiría que las pequeñas empresas así no tengan que iniciar procesos judiciales para pedir ineficacia de determinadas cláusulas sobre la base del sancionador de produce. Son temas puntuales que hemos podido identificar, pero digamos que sometemos a consideración de vuestro despacho. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención. También en la misma línea.